Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Hoy, domingo 6 de junio, nos reunimos para tomar nuestro culto y estudiar la palabra de Dios. Y bueno, es un gusto que verlos aquí. Quiero decirles que estamos presencialmente y también a través de las redes de Facebook y YouTube. Y te invito a que lo compartas para que traiga esperanza y ánimo a alguien más. Te invito a que me acompañes con una oración. Amado Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te pido en especial, Padre, el día de hoy, habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida, que seamos transformados por ti, que encontremos perdón, restauración y alivio en ti, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirles que el día de hoy quería titular el sermón de una manera especial. Se llamaba Libres para Amar. Y yo les decía que sonaba como a título de telenovela, algo así, Libres para Amar. Entonces, pues es una oportunidad para que nosotros podamos tener la libertad. Somos libres de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Podemos correr, gritar, hablar. Antes las personas se restringían un poco más, pero hoy en día no. Hoy las personas tienen la libertad para hacer lo que quieren, tienen la libertad para expresarse como quieren. Hay mujeres que ya luchan por su libertad, luchan por su igualdad. Hay tantos movimientos el día de hoy, hay tantas personas queriendo decir, tengo derecho, ¿no? Soy libre de. Y el día de hoy quiero enseñarles que Dios también nos hace libres. Dios también nos da la oportunidad de ser libres, pero una libertad que nos da tranquilidad, una libertad que nos da esperanza. Y para comenzar me gustaría hacerles una pregunta, diciéndoles, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿cuál es tu historia antes de conocer a Dios? ¿Qué es lo que pasó en tu vida antes de que lo conocieras? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo era antes de que lo conocieras? ¿Cómo era tu vida antes que lo conocieras? Hubo una ocasión en una persona que asistía a nuestra iglesia, me decía, yo ya no voy a asistir a la iglesia porque me va peor. Luego en ocasiones las personas piensan que el venir a la iglesia les va peor, ¿verdad? Pero en realidad es que no. La realidad es que ahora eres consciente de lo que estás viviendo. Antes solo caminabas y seguías y seguías. Ahora dices, no, yo quiero tener un propósito, quiero tener esperanza, quiero tener ánimo, quiero tener ganas, quiero tener una fe y ya eres más consciente de las situaciones. Pero bueno, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en Mateo 5, versículo 38 al 40. Para aquellos hermanos que lo quieren buscar. Y dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvetele también la otra. Y al que te quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vamos a ir estudiando poco a poco este versículo, estos pasajes bíblicos, y vamos en el versículo 38 que dice lo siguiente así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En este punto, Jesús está citando a la ley judía, o también conocido como la ley del talión, en donde se dicta que el castigo debe de ser de la misma magnitud que el crimen cometido. Y aunque habían algunas personas que consideraban esta ley se debería de hacer tal cual y literal, porque así lo consideraban los judíos, pero no era muchas veces el caso. También debemos explicar que las personas afectadas no eran quienes ejercían el juicio, no sobre su propia mano, sino que había un gobierno o alguien externo que se hacía cargo de esto. Sus propósitos eran persuadir el daño o darle la oportunidad a las personas que iban a cometer un crimen de arrepentirse, de conocer las consecuencias de sus crímenes y formar parte de algo más extraordinario. Debemos entender que Jesús en ningún momento está aboliendo esta ley o lo está modificando. Él simplemente la está explicando y citando. Miren, es importante entender el siguiente punto. Esta ley dice que si alguien te hace algo, tú tienes el derecho de exigir que esa persona te lo pague de la misma manera. ¿Recuerdan cuando el recaudador de impuestos se acerca a Jesús y dice, le devolveré a las personas que les he robado, y no solo eso, sino cuatriplicado? ¿Y Jesús qué hace? Le dice, no te preocupes, ya pasó, déjalo atrás. No, Jesús permite que se ponga cuentas con la sociedad. Jesús permite que eso pase en su vida.
Ahora, yo sé que a muchos de nosotros hemos querido vengarnos en algún momento por alguna situación que ha pasado en nuestra vida. Principalmente, por ejemplo, las mamás, cuando ven que a su hijo le pegan, ¿no les gustaría darles el mismo coscorrón al otro chamaco? O sea, si mi hijo no pega, dicen las mamás. Eso es mentira. Mi hijo nunca dice eso. No, no es cierto. Pero sí nos gustaría tomar venganza por nuestra mano, ¿verdad? Esta ley se encargaba de regular eso. O sea, de que no hubiera un exceso, un abuso de confianza. Algo que saliera de control. Y aquellas personas que querían cometer un delito, se les veía, al ver esta ley, decían, mejor no lo cometo, porque si, por ejemplo, quito una vida, ¿cuál es el castigo? Tengo que pagarlo con una vida. ¿Sí me explico el propósito de esta ley? El texto bíblico utiliza las siguientes palabras. Continúa diciendo, pero yo os digo. Esta es una frase que Jesús utilizaba para hablar con autoridad, diciéndonos, yo tengo la enseñanza que les mostraré el día de hoy y tendrán la oportunidad de actuar diferentes y de ir más allá, ir por encima de esta ley. Debemos entender que cuando Jesús habla en nuestras vidas, debemos estar atentos a sus enseñanzas. Los mismos fariseos reconocen la autoridad que Jesús tenía al hablar. Fíjense lo que dice Mateo 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque la enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hasta las personas que no creían en Jesús reconocían que Jesús tenía algo especial. Reconocían que Jesús tenía cualidades al momento de hablar. Y cuando hablaba con tanta verdad que impactaba la vida de las personas. A partir de este momento les voy a mostrar otro ejemplo de cuando Jesús hablaba, cómo tenía autoridad en su vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos en una barca? Él estaba tranquilo, durmiendo, y la Biblia dice que vino una gran tempestad. Y que sus discípulos empezaron a atormentarse. Y agarra a uno de los discípulos y lo empieza a zangolotear. Jesús, o sea, estamos padeciendo, estamos sufriendo, tú dormido. O sea, tú como si nada. La misma historia nos cuenta que Jesús al despertarse les pregunta, o sea, ¿qué temen? ¿Qué temen? O sea, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Dice que Jesús calla las aguas, tranquiliza los vientos. Fíjense lo que dice el versículo 27. Dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Quiero decirles que este es uno de mis textos favoritos, porque si yo hubiera estado ahí, o sea, realmente me hubiera quedado sorprendido. Porque hay gente que tiene verbo, ¿verdad? Tiene facilidad de palabra, de convencer, de animarte, de decir, sí, yo quiero esto que me está diciendo. Pero Jesús no solamente tenía autoridad sobre las personas, tiene autoridad sobre la creación. Y los discípulos en ese momento se sorprendieron cuando dijeron, wow, o sea, este cuate, Jesús, realmente tiene autoridad. Podemos ver que aún los mares se someten a su autoridad. Y así podemos dar infinidad de ejemplos, ¿verdad? Lo que hizo Jesús cuando sanaba a los enfermos, cuando sacaba demonios, cómo los demonios le obedecían, ¿no? Cuando le decían, sal de ahí, sal de ese cuerpo. O sea, la autoridad que él tenía era impresionante. Así es que, ¿cómo podemos ver la autoridad de Jesús cuando habla en nuestras vidas? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué haces cuando Jesús habla a tu vida? Cuando tienes una enseñanza que aprendiste en un culto, cuando tienes una enseñanza que aprendiste en un devocional, en la lectura bíblica, ¿qué haces cuando Jesús te habla? ¿Qué haces con lo que Jesús te enseña, verdad? Porque podemos decir, me gustó hoy el sermón, estuvo bueno, me relajó, ¿verdad? Algunos, se me trajo paz a mi corazón y está bien, se vale. Pero ¿qué haces con esto que te enseñó Jesús? ¿Por qué dejaste de oír la voz de Dios en tu vida? Llegó un punto en tu vida en donde tenías una comunión con Dios, una relación con Dios, y de repente empezaste a perder interés por Dios. De repente te empezaste a alejar de Él. De repente ya no lo escuchabas. No quiere decir que Dios no te estaba hablando. Quiere decir que te has alejado tanto de Dios
que has dejado de oír su voz. Pero Él sigue hablando a nuestras vidas. Y en base al texto bíblico, ¿por qué permites que el ruido de la tormenta no te permita oír la voz de Dios? ¿Se entiende? En ocasiones hay tantos problemas en nuestras vidas, tantas circunstancias difíciles, que no estamos atentos a su voz. Desviamos nuestra mirada de lo importante. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y caminó. ¿Saben por qué se empezó a hundir? Porque desvió su mirada. Puso la mirada en otras cosas. Si él hubiera permanecido su mirada en Jesús, él hubiera podido seguir adelante. Y es ahí cuando Jesús lo toma y lo levanta. Cuando Jesús nos dice, pero yo digo, es un desafío a nuestras vidas. Continúa diciendo el texto bíblico, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras Jesús se refiere a no te resistas al que es malo. Habla de un acto voluntario en donde nos invita a actuar de una manera diferente, que tal vez la mayoría de las personas les parezca ilógico, o podríamos pensar que son personas absurdas, tontas, que no tienen coherencias. Son ignorantes, son personas débiles, ¿verdad? O sea, pensamos que el no agredir, el no atacar, nos dicen personas débiles, ¿verdad? Me encantaba yo ir venirme con mi hermano acá a Chimalhuacán. Quiero confesarles nuestro pecado, porque cuando veníamos para acá, pues la gente se avienta, se mete, se sube, y el Paz la verdad es que sí maneja muy brusco también él. Y había gente que cuando pues hacíamos algo o esa persona se incomodaba con nosotros, pues nos ofendía, ¿no? Nos agredía. No sabíamos qué nos decía, pero nos agredíamos. Y el pastor y yo tengo que confesarles que nos daba risa. Entonces agarrarle, les hacíamos caras y así. Porque, pues, ¿para qué te vas a discutir con alguien, no? ¿Para qué vas a pelear con alguien? Y eso más le enojaba a la gente. O sea, cuando la gente ve que no reaccionas como ellos quieres, violentamente, agresivamente, más se enojan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquellos 3 hombres que estudiamos, que los metieron a un horno? Y dijo, háganlo más caliente, no recuerdo si 7 veces, el horno esté más caliente. O sea, si yo quisiera que alguien sufriera, dilo, ponlo a agua María, ¿no? Quedito, para que vaya sufriendo poco a poco. No, o sea, era tanto su coraje de que no lo obedecían, de que no se sometían, que decía, ponle más fuego. Y tuvo consecuencias, sus soldados murieron. Pero bueno, creo que en ocasiones lo llevamos en nuestras vidas, sin ser conscientes de la realidad. ¿Qué le enseñamos a nuestro hijo? Si te pegan, ¿tú qué tienes que hacer? Pega. Porque si no pegas, yo te voy a pegar doble. ¿A poco no dicen eso los papás? O sea, ya se ensañaron con la víctima. Pues si él era el agredido y ahora no solo ya tiene uno que le va a pegar, sino también una mamá, ¿no? Me encantó una plática que tuve con uno de mis mejores amigos, que él decía, yo prefiero 1000 veces que mi hija sea víctima. Me gustó, me encantó. Porque dice, porque Dios nos da la victoria. Dios nos da la recompensa de actuar de una manera. Si mi hija es la abusiva, ahí sí tenemos problemas. Pero si mi hija es la víctima, yo prefiero 1000 veces eso. Me encantó esa idea. Porque de eso habla el texto bíblico. Si te dan con una en la mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. Fíjense lo que dice. Esta parte nos exhorta diciendo, no cedas, no permitas que las circunstancias o las personas te muevan de quién eres. No permitas que cambien quién eres en realidad. Lo cierto es que tenemos el derecho de hacer justicia a aquellas personas que nos han lastimado, ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor nos desafía diciendo, antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero muchos de nosotros esta enseñanza es muy difícil de comprender y más difícil de vivir. ¿A poco no?
Hay veces en la iglesia que creemos enseñanzas. Estoy de acuerdo con esa idea. Pero cuando salimos de la iglesia, no las vivimos. Hay un choque. Hay una contradicción entre nuestra fe y nuestras acciones. ¿Cuántas personas no me han dicho, perdón, pastor, no lo puedo perdonar, me ha lastimado mucho, sé lo que me pide Dios, pero no puedo, es más grande mi dolor que cualquier cosa? Pero Jesús no solo lo deja ahí, va más allá todavía. Dice el versículo 40, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cómo? O sea, me está dañando, me quiere quitar y todavía aparte yo le voy a dar. El Señor nos desafía a vivir más allá de la ley taliot y vivir la ley de su amor, renunciando a tu derecho de vengarnos y vivir tu derecho de amar. A perdonar, a restaurar, a sanar, a hacer algo al respecto. Esto me recuerda a lo que Pablo nos dice en Corintios 12, donde dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. O sea, hay algo más extraordinario de lo que estás viviendo. Te lo aseguro. Lo curioso es que después de estas palabras, Pablo nos habla de su amor genuino en Corintios 13. O sea, después de decirles, hay algo más grande de lo que te imaginas, Pablo nos dice el verdadero propósito del amor. Jesús nos está mostrando un principio más valioso que la venganza. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo de más? ¿Cómo respondemos hacia las agresiones? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en casa con las situaciones difíciles? ¿Qué estoy haciendo yo diferente para que las cosas cambien en casa? ¿Por qué dejé de luchar? ¿Por qué me rendí tan pronto? Dios nos dice, hay algo más extraordinario y es el derecho de amar, el derecho de perdonar y el derecho de restaurar. Jesús nos ha mostrado un principio más valioso que la venganza. La pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con ello? Jesús nos da el ejemplo más extraordinario que puede existir, estando en pos de la cruz, ocupando un lugar que a nosotros nos correspondía, por un pecado que nosotros cometimos, por un delito y una deuda que nosotros deberíamos de haber pagado con nuestra vida. ¿Está de acuerdo con eso? Quien realmente debió haber estado crucificado, deberíamos ser nosotros por nuestro pecado. Y estas fueron las palabras que Jesús dijo en pos de la cruz. En Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras y echaron suertes. Me dan ganas de llorar cada vez que leo esta parte. Éramos nosotros quien lo crucificó. Y aún así dijo, perdónalos Dios, porque no saben lo que están haciendo. ¿No nos suena lo que el texto bíblico que estamos estudiando es lo mismo que vivió Jesús? Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es cuando como te asaltan y te quitan la cartera. Le dices, oye, te falta el celular. O sea, es absurdo, ¿no? Para nosotros como seres humanos es algo ilógico. Pues ¿qué crees? Jesús no solamente se entregó en la cruz, dice que después echaron suertes para ver quién se quedaba con sus vestiduras. Y al que te pide, al que te quite, dale también la capa. Un compositor tiene una alabanza llamada Si hubieras estado ahí. Y dice las siguientes palabras. Si hubiera estado allí, al pie de la cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir.
mirándote sufrir. Me hace llorar lo que dice después. La siguiente parte de la canción dice así: pensándolo más bien, yo también estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que te coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, yo también estaba allí. El autor reconoce que no solo estaba ahí parado, sino él mismo, por causa de su pecado, crucificó a Cristo. No sé cómo no podríamos no vivir para Él después de lo que hizo por nosotros. El desafío a partir de ahora, a no solo vivir su gracia, sino a compartir de aquella gracia para todas las personas que están en nuestro alrededor. Aquellos que nos difamen, que busquen destruirnos, que nos han lastimado, que durante tanto tiempo nos han hecho daño. Ejerce tu derecho a amar para poder ser libre. ¿Cómo puedo vivir esto? Muy sencillo, entendiendo lo siguiente. 1. Él tiene el control absoluto. Aunque lo dudes, Él tiene el control absoluto. Dice Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Romanos 12:19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justicia y la ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Lo que estás viviendo, si tú haces algo por tus propias manos para vengarte, ya tuviste tu justicia. Pero si lo pones en las manos de Dios, si permites que Él se haga cargo, te aseguro que pobre de aquella persona. Porque se está metiendo con un hijo de Dios. Porque se está metiendo con alguien que ama. Así que a partir de ahora, no permitas que la venganza te contamine y no la tomes por tu mano. Eso nos lleva a lo segundo, haz lo correcto. Romanos 12:22 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Sé que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones familiares muy complicadas, muy difíciles, en donde no sabemos qué hacer. Pero las cosas no van a cambiar si tú no haces cosas diferentes, si no estás dispuesta a hacer lo que la palabra de Dios dice, en donde dice, a pesar de que las demás personas busquen hacerte daño, tú haz lo contrario. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Perdona. Estas palabras son de José a sus hermanos después de que lo entregaron, lo quisieron matar y después vieron que era mejor negocio venderlo, ¿verdad? No hay que matarlo, mejor lo vendemos y sacamos dinerito, ¿verdad? Linda familia, ¿verdad? Y usted quejándose de su familia. Al menos usted no ha querido vender a su hijo. Bueno, no me he enterado yo. En Génesis 50 es una escena en donde José ya estaba frente a su familia y tenía que tomar una decisión. Tuvo una lucha interna. Dice lo siguiente, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te arrepientes de lo que hiciste. Y dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a muchos pueblos. Ustedes querían hacerme daño, pero ¿sabes qué? Dios tiene el control absoluto. ¿Sabes cómo fue real que Dios cumplió el propósito en José? Porque no estuvo dispuesto a venganza, porque entendió que su vida dependía completamente de Dios. ¿Cómo hubiera sido la historia
si José hubiera tomado venganza. El resultado que Dios va a poner en tu vida depende de tu lealtad, es dependiendo tu amor, es dependiendo de quién eres en realidad, es dependiendo de que no tomes venganza y que esperes en Dios. Si no te ha querido matar, y después al final diciendo, bueno, esta parte es donde yo hablaba sobre su hermano, tenemos la oportunidad de vivir diferente. Y el último punto es, vivamos bajo la ley de su amor. El versículo 40 dice, y al que quiera ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjense lo que dice Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen y haced bien a los que aborrecen. Y orad por los que se ultrajan y os persigan. Este desafío a vivir bajo la ley de su amor no depende de las otras personas, no depende de las circunstancias, no depende del dolor, depende de mí completamente. No puedo culpar a nadie. No puedo culpar a mis hijos, no puedo culpar a mi pareja, no puedo culpar a mi pastor, no puedo culpar a los miembros de mi familia, a las personas que están a mi alrededor. Soy responsable de mi relación con Dios. Tenemos la oportunidad de vivir bajo la ley del amor. Espero que la pongamos en práctica. Oremos, hermanos. Amados Padre, gracias porque eres bueno y bondadoso. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Tenemos frustración en ocasiones en nuestra vida, Señor. Dolor, preocupación. Queremos actuar con nuestras manos, vengarnos. Que se haga justicia, Señor. Pero en este punto, tú nos estás pidiendo algo totalmente diferente. A renunciar a nuestro derecho de vengarnos y hacer válido nuestro derecho de amar, perdonar, restaurar y ser libres. Actúa en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cambia nuestros corazones, comprométenos más contigo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque nos permite estudiarla. Y bueno, es un desafío para cada uno de nosotros. Vivámoslo al salir de aquí o al apagar nuestros dispositivos. Y bueno, les invito a que escuchemos la siguiente alabanza. Adelante. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo
solo